Bueno, es un gusto para mí estar aquí ya como médico asistente y conocer un poco más acerca de este mundo de las inmunodeficiencias primarias. Sé que el término, digamos, no es muy conocido, no es muy frecuente, va a ser un poco extraño. Y nada, para eso estamos el día de hoy, para dar a conocer este tipo de entidades que, si bien es cierto, hace algunos años estaban desconocidas, el crecimiento de cada de estas entidades cada vez es más conocida y, bueno, con el avance de la tecnología, la genética, ¿no? Hace que cada vez se detecten más y más este tipo de enfermedades que están en los pacientes de repente subdiagnosticados. Vamos a ver o vamos a conocer el sistema inmunitario, pero de una manera muy didáctica, muy cómoda. No voy a entrar a detalles, ¿no? Sé que el tema inmunológico a veces resulta siendo un poco árido. Sin embargo, conozcamos el sistema inmunitario desde una manera un poco más práctica, ¿no? ¿Cómo distingue el sistema inmunitario entre lo propio y lo que nos hace daño? Bueno, lo distingue mediante una educación, ¿cierto? ¿Dónde sucede esta educación? En dos lugares, básicamente, ¿no? En el timo y la médula ósea, ¿no? Son los dos lugares en donde se entrenan los famosos linfocitos T y los linfocitos B, ¿cierto? Eso ya es bien sabido por ustedes. ¿Y qué aprenden? ¿Qué es lo que aprenden? Bueno, a conocer lo propio y obviamente a reconocer lo extraño, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? ¿O de qué le vale? ¿O de qué nos sirve? ¿No? Porque cada uno de nosotros tiene esto muy funcionando adecuadamente para evitar las famosas autolesiones, ¿no? Básicamente se entrena, conoce, para evitar las autolesiones. ¿Y cómo se consigue esto? ¿O de qué manera nosotros podemos conseguirlo? Mediante una selección o positiva o negativa. En la primera, solamente sobreviven aquellas células que pueden reconocer ciertos receptores de la selección positiva. Y la que es más devastadora para nuestro sistema es la selección negativa, porque ahí se eliminan más del 95% de todos los linfocitos autorreactivos y solamente nos quedamos con una pequeña cantidad, que es la cantidad, los clones que están circulando en la célula. Muy bien. Ya, pues ya que avanza. ¿Hace falta diversidad? Pues sí. Entonces, nosotros nacemos con más o menos 10 a la 11 receptores diferentes que, bueno, ya lo tenemos de nacimiento, ya está preformado. Entonces, si lo tenemos preformado, ¿cómo funciona? Con una activación selectiva. Es decir, el germen, el patógeno, la noxa, todo aquello que nuestro cuerpo amerite o genere una defensa, bueno, ya va a estar predeterminado y se activa al contacto con ese patógeno. Proteína M del Staphylococcus aureus, de repente, ¿no? Eso genera que se active esa clona que reconoce ese tipo de proteína, ¿no? Básicamente. Y es así. Entonces, el sistema inmunitario se educa en el timo y la médula ósea para conocer lo propio, evitar autolesiones mediante una selección positiva y negativa, mediante clones preformados que se activan gracias, valga la redundancia, a una activación selectiva, ¿no? Eso es lo único que conozco, que deseo que conozca del sistema inmunitario. Muy bien. Ya hablando o entrando más en el campo de lo que es las inmunodeficiencias, ¿qué podemos hablar? Existen, bueno, según esta clasificación, para hacerla más cómoda, inmunodeficiencias primarias o de orden genético, las que nacen, las que ya los pacientitos vienen con esa deficiencia en su ADN o en su cromosoma, ¿no? Y también existen las famosas inmunodeficiencias secundarias. Entonces, bueno, ahí tenemos bastante que discernir, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias o genéticas obedecen a un patrón de herencia, puede ser autosómica dominantes, autosómicas recesivas, pueden ser ligadas al X, pueden ser de novo, y se dividen en 9 grandes grupos por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, ¿no? Las inmunodeficiencias secundarias pueden ser de tipo
alteraciones en el desarrollo, pueden ser genéticas de origen no inmune. Por ejemplo, los niñitos con síndrome de Down también tienen ciertas inmunodeficiencias. Hay algunos niños que hay algunas enfermedades de tipo genético que no son inmunodeficiencias per se, pero dentro de sus características clínicas pueden tener ciertos rasgos de inmunodeficiencia, ¿no? La deficiencia nutricional, la disfunción orgánica, algunos fármacos pueden provocar ciertas lesiones al sistema inmunitario, las infecciones, ¿no? Las infiltraciones en la médula ósea, las hemato-oncológicas, obviamente, ¿no? Algunas leucemias, algunos tipos de linfomas pueden generar también una disminución de nuestra capacidad con nuestro sistema inmunitario. La cirugía, el trauma, y también hay un tema psicológico-emocional que se viene desarrollando según las investigaciones, pues, ¿no? Bajo este tema. Entonces, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades de tipo genéticas, hereditarias. La mayoría de ellas sucede a edades tempranas, ¿no? También se pueden dar en adultos y algunas mutaciones pueden ser de nuevo. Características pueden ser manifestarse con infecciones, con autoinmunidad, pueden generar también ciertos tipos de inflamación, pueden manifestarse también unas neoplasias y también algunas alergias pueden darse. Siempre con una característica principal, el retraso en el diagnóstico. ¿Por qué se da esto? Por lo que les dije al comenzar la charla. Porque muchas veces no se conoce, porque muchas veces lo pasan por desapercibido o es subdiagnosticado. Y esto tiene una consecuencia, ¿no? El paciente se nos va. Muy bien. Entonces, analicemos este tema. Todas las inmunodeficiencias primarias se presentan con infecciones. ¿Ustedes qué dicen? Sí, no, tal vez, puede ser, no puede ser, ya hemos visto cómo se presenta, ya hemos visto algunas características. ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Que todas las inmunodeficiencias primarias se presentan con infecciones. ¿Quiénes dicen que no solamente se presentan con las infecciones? Perfecto, perfecto, vamos por buen camino. Entonces, ¿no? ¿Cuándo nosotros deberíamos sospechar de una inmunodeficiencia primaria? Cuando hay alergias muy severas, ustedes ya tienen el conocimiento, ¿no? Piden la famosa IgE total y ven una IgE total que normalmente es hasta 50, ¿cierto? Pero ven una IgE por encima de los 5.000, 10.000, 20.000, bueno, sospechen de una inmunodeficiencia primaria. Algunas manifestaciones tempranas en la piel, ¿no? Niñitos con eczemas ahí, que dale, que no cure, que no sale, y que con sarpullido, que están rojitos, que le agarra cualquier cosa, que su descamación, piensen en una inmunodeficiencia primaria. Obviamente, procesos linfoproliferativos también, algunas veces autoinmunidad, ¿no? Manifestaciones gastrointestinales, diarrea frecuente, no cesa, no para, sigue con diarrea 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Inflamaciones, también, algunas veces inflamación de las articulaciones, algunas veces pues hay unos tipos de inmunodeficiencias que se llaman síndromes autoinflamatorios, ¿no? Que pueden generar esto. Fiebre periódica, una fiebre de origen desconocido, le hacen todos los análisis, no cesa, ¿no? Y también, como ya vimos, malignidad. Y todo esto siempre con las infecciones como parte fundamental, pero no la única, asociado a todo lo que estamos viendo en este diapositivo. La historia clínica es algo fundamental. Nosotros debemos de agradecer mucho a aquellos médicos que preguntan antecedentes, que hacen una buena historia clínica. Por favor, esto sí, ténganlo muy en cuenta. Una historia familiar, eso es algo muy importante. Ya más o menos nos dicta, señora, señor, ¿usted ha tenido familiares que han fallecido a edades tempranas? Sí, doctor. ¿Quién? Mi hermanito falleció de 1 año, falleció de 2 años, tenía diarrea frecuente, en la sierra se resfrió con mucha fiebre. Bueno, sospechen también de una inmunodeficiencia primaria. El curso de la enfermedad, ¿no? Nos hace ver también, doctor, ¿ha tenido neumonías? ¿Cuándo? El año pasado. ¿Cuántas veces? 3 neumonías, 3 hospitalizaciones, 1 mes hospitalizado cada una de ellas, hospitalizaciones frecuentes, ¿no? La exploración física también nos va a dar bastante sospecha, ¿no? Y algunos exámenes de laboratorio como parte fundamental ya de un diagnóstico un poco más dirigido, ¿no?
Dentro de los signos de alarma de las inmunodeficiencias en los pacientes menores, ¿no? Están pues las infecciones severas por virus, bacterias y hongos. Todos los gérmenes, obviamente, si hay infecciones severas, obviamente tenemos que pensar en eso. Una BCG-itis o una alteración posterior o causada como consecuencia de la vacuna BCG. Es un poco difícil, ¿no? Porque la BCG se pone siempre al recién nacido. Entonces, podemos sospechar también de una inmunodeficiencia primaria. Inflamación severa sin germen aislado. Ahí están los famosos síndromes autoinflamatorios, ¿no? Las diarreas refractarias, las cuales hemos mencionado en su momento. Las lesiones extensas en la piel. Hay niñitos que nacen pues todos rojitos, ¿no? Defectos cardíacos en relación sobre todo a un síndrome en específico que es el síndrome de George, o, bueno, ya no llamado síndrome de George, sino es de lección XQ, ¿no? Ajá, 22. Autoinmunidad en niños se ve relacionado bastante también con este tipo de entidades, ¿no? Las autoinmunidades, por ejemplo, un lupus de inicio temprano, un niñito pues que también puede tener otro tipo de comorbilidades, también puede tener una inmunodeficiencia primaria. El retraso en la caída del cordón sobre todo se ve relacionado a defectos de los fagocitos, ¿ya? Entonces, señora, ¿a qué edad se le cayó su cordoncito o su ombliguito al niñito? Uy, doctor, se le cayó al mes. Eso ya nos da pues cierto indicio, ¿no? O ha tenido alguna lesión o ha tenido alguna infección mayor en esa zona. Eso también nos da cierta orientación hacia cierto tipo de alteraciones de nuestro sistema inmunitario. El fallo en el medro, o sea, la falta de la pobre ganancia de peso y talla, ¿no? Y una historia familiar también, lo que ya hicimos mención hace un momento, ¿no? Y fallecidos pues a edades tempranas. Eso también nos ayuda muchísimo. Dentro de lo que es el laboratorio, un recuento de linfocitos en un hemograma, ¿no? Un hemograma simple, ¿no? Que es un examen completamente de rutina. Vemos linfocitos menores a 2500, por favor, haga una interconsulta al servicio de inmunología de este hospital. Neutropenia, leucocitos mayores a 30.000 también podría ser, ¿no? La hipocalcemia con o sin convulsiones también nos da cierto indicio, ¿no? ¿Neutropenia, doctor, cuánto sería el valor? Menor a 1500. Menor a 1500. Con menor a 1500 o menor a 500 ya es una neutropenia severa. Bueno, ya nosotros también podemos ir, evaluar, chequearlo, no está de más, ¿no? Y bueno, ya esto es un poco más, digamos, más exquisito, ¿no? La ausencia de la sombra tímica en las radiografías también pues, nos puede dar cierto indicio de ciertas inmunodeficiencias. ¿Qué más? Dentro de lo que es la exploración física, acá tenemos ya algo un poco más dirigido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un pacientito con eczema, petequias y signos de sangrado, bueno, lo primero que debemos pensar es en el famoso síndrome de Wishbone-Aldrich. En este hospital hay ya más o menos 3 pacientes trasplantados de médula ósea con síndrome de Wishbone-Aldrich. Este hospital se está volviendo, digamos, hasta cierto punto especialista en el trasplante de pacientes con síndrome de Wishbone-Aldrich. Tenemos, digamos, una buena relación con los hematólogos y ellos pues están ahí siempre atrás de las inmunodeficiencias primarias, sobre todo de este tipo de pacientes. ¿Qué más? Si hay gingivitis, una enfermedad periodontal, hay presencia de abscesos, piensen en una alteración de los fagocitos. Una pregunta, ¿qué células son llamadas los fagocitos? Como para más o menos saber. ¿Neutrófilos? ¿Monocitos? Muy bien. Va bien, genial, suficiente, ¿no? Esos son los fagocitos. Eczema desde el nacimiento, ¿no? Los niños nacen rojitos. Hay un síndrome que se llama síndrome de Omen, que también está relacionado con inmunodeficiencia. Pacientes con albinismo, con un poco de nistagmus y fotofobia, podemos pensar ya en un síndrome de Chediak-Higashi. Abscesos cutáneos, retraso en la caída de los dientes, un síndrome de hiper-IgE, ¿no? Más. Telangiectasias en las conjuntivas y en el pabellón auricular con alteración en la marcha, también podemos pensar en una ataxia de telangiectasia. Como ven, las inmunodeficiencias primarias no solamente se relevan a las infecciones. Hay casos de índole neurológica, ¿sí? Hay casos de índole dermatológica, hay casos de índole hematológica, hay casos de diferente tipo de especialidades. Por eso es muy importante que ustedes sepan sobre la existencia de estas cosas. En nuestro hospital tenemos
Bueno, casos clínicos. Niña de 8 años con neumonía y luego un compromiso severo del sistema nervioso central. Un niño de 5 años con neumonías a repetición. Otro niño de 3 años con osteomolitis de Calota, psoriasis pustulosa, bueno, ese es el caso más representativo. También teníamos un niño de 10 meses con un cefalocele, desnutrición, eczema corporal, y tenía una IgE incrementadísima. Un niño de 5 años con abscesos subcutáneos y neumonías. Y bueno, esto lo pongo ahí para luego hacer la disquisición. Los patrones de presentación clínica en las inmunodeficiencias primarias pueden ser muchos, ¿no? Las infecciones bacterianas recurrentes, ya hemos dicho, ¿no? Otitis, sinusitis, neumonía. Dificultad para crecer, o sea, falla en el medro, también ya lo hemos visto. Infecciones piógenas recurrentes, abscesos, ¿no? Infecciones inusuales y siempre con un curso severo, ¿no? Infecciones recurrentes con el mismo patógeno. Ha tenido salmonelosis, ha tenido tifoidea, ahora tiene de repente otro tipo de herida y también se aísla salmonela. Tiene un absceso en el cerebro y también se aísla salmonela. Sospechemos entonces de una inmunodeficiencia primaria. Enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune o linfoproliferación. Enfermedad sindrómica, bueno, también angioedema, un poco más raro el caso, pero igual también tenemos que evaluarlo. Dentro de lo que son las infecciones bacterianas recurrentes, la más frecuente son las neumonías. Empieza con un simple catarro y de frente a la neumonía, sobre todo en pacientes muy chiquitos, ¿no? Y se vuelve repetitivo, la famosa otitis. Señora, ¿su hijo ha tenido sangre y pus por el oído? Sí, doctor, unas 3, 4 veces al año. Vamos a pensar en eso, ¿no? Y por supuesto las diarreas frecuentes, ¿no? Este tipo de presentación clínica con infecciones bacterianas recurrentes, ¿no? Y sobre todo si es que se aísla, ¿no? Siempre es necesaria, de todas maneras, la evidencia, ¿no? El cultivo es importante de todos estos gérmenes patógenos que pueden haber, ¿no? Hallazgos importantes o hallazgos especiales de un niño con neumonía, tanta neumonía o de tanta agresión a su sistema respiratorio al hacer bronquiectasias, ¿no? Esto nos puede llevar a pensar en este tipo de inmunodeficiencias primarias, defectos de anticuerpos, defectos de inmunidad innata, síndrome de hiper-IgE, deficiencia de complemento y esto. Esto de repente, en este momento, no lo vamos a tener muy en cuenta. Para saber lo de las inmunodeficiencias primarias, haría falta mucho más, trabajar mucho más. Lo que sí, el objetivo de esta charla es reconocer básicamente la presentación clínica, para que ustedes lo tengan en cuenta. Dificultad para el crecimiento y desarrollo en un paciente y que se asocia a estos virus, ¿no? Citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela, herpes, que se asocia también con candidiasis oral, criptococcus, ¿no? Neumocistis, o sea, infecciones oportunistas, ¿no? Con estos casos también diarreas, infecciones inusuales, infecciones oportunistas, y se pueden ver relacionadas a inmunodeficiencias combinadas severas, síndrome de Omen, de DiGeorge, y enfermedad por disregulación inmune. Bueno, este es un niñito, por ejemplo, así nacen los niñitos con síndrome de Omen, rojitos, con bastante eritema, ¿no? Esta niña, bueno, estas son características de síndrome de DiGeorge, y también un niñito con síndrome de hiper-IgE, ¿no? Descamación, ¿no? Eritema, bastante característico. Infecciones piógenas recurrentes, ¿no? Niñitos que tienen abscesos en piel, que son fáciles de hacer rápidamente, ¿no? Rápidamente son, y acá lo que le decía, ¿no? La onfalitis asociada a defectos de adhesividad leucocitaria. También deberíamos de pensar, acá está la famosa gingivitis, ¿no? Entonces, básicamente ahí nosotros pensamos en unas enfermedades, en unas entidades llamadas defectos de los fagocitos, ¿no? Neutropenias congénitas con deficiencia de adhesión leucocitaria, enfermedad granulomatosa crónica, deberíamos de sospechar en esto, ¿no? Las infecciones inusuales o de curso severo. El niño aquí en esta burbuja se llama David Vetter. Es el famoso niño burbuja, por allá por los años 80, ¿no? ¿Han oído hablar de él? Sí, ¿no? El niño burbuja. Él nació con esa entidad. Tenía una inmunodeficiencia combinada severa. En castellano, o perdón, en lenguaje amable, no tenía células T, no tenía células B. O sea, nada. Por eso era susceptible de infectarse. Entonces, el niñito, los médicos de esa fecha atinaron a ponerlo en una burbuja estéril.
¿no? Completamente estéril. La mamá, el papá lo abrazaba poniendo las manos con los guantes y todo lo demás. El niñito llegó a fallecer a partir de a los 12 años más o menos, ¿no? Falleció por una rinofaringitis, o sea, una infección usual, ¿no? Y nada, nos quedó el recuerdo y sobre todo la experiencia, ¿no? Algunas infecciones frecuentes, ¿no? Aftas bucales, sobre todo la candidiasis oral. Importantísimo también, ¿no? Para sospechar de inmunodeficiencias combinadas, ¿no? Y desórdenes linfoproliferativos, sobre todo asociados al cromosoma X. Infecciones recurrentes con el mismo patógeno, vuelvo a señalar, ¿no? La candidiasis, ¿no? Puede ser signo de hiper-IgE, candidiasis mucocutánea crónico, defectos en el eje interleuquina 2 interferón gamma, ¿no? Y todas estas otras inmunodeficiencias que también pueden tener este tipo de características. Muy bien. Enfermedades inflamatorias crónicas, linfoproliferación, autoinmunidad. Bueno, sospechar pues en aquellos pacientes que tengan diferentes características clínicas, ¿no? Enfermedades atípicas, infecciones recurrentes, básicamente signos de autoinmunidad, ¿no? Por ejemplo, nódulos linfáticos, algunas alteraciones similares a esta forma de las articulaciones. Esto, por ejemplo, esta fotografía es parte de un síndrome inflamatorio, ¿ya? Los síndromes autoinflamatorios, perdón, son defectos casi similares a los autoinmunes, pero se diferencian en algunas características, ¿no? Por ejemplo, aquí hay urticaria por frío, ¿no? Hay defectos en las articulaciones y también pues tenemos que sospechar en estas cosas cuando tengamos un paciente así. Bueno, un SHU, un síndrome hemolítico urémico completamente incrementado, aumentado, dolores articulares en los niños, fiebre de origen desconocido, alopecia, ¿no? Las famosas alitas de mariposa en los niñitos también pues, nos dan ciertas características clínicas para poder sospechar de eso, ¿no? O la linfoproliferación, ¿no? El examen clínico también es muy importante para descartar este tipo de cosas. El laboratorio, ¿no? Lo básico que nosotros debemos de pedir o ustedes deben de tener en cuenta es revisar el hemograma, pedirle de todas maneras sus inmunoglobulinas. En este hospital se hacen las inmunoglobulinas y no es necesario pues, ningún tipo de permiso, ningún tipo de documento especial, ¿no? Entonces podemos llegar nosotros a tener una buena visión con estos dos exámenes simples, hemograma y inmunoglobulinas, ¿no? Ya posteriormente se hará pues lo que es la citometría de flujo de la población linfocitaria. Antes de ayer, ya me han comunicado los patólogos clínicos, ¿no? Que ya vamos a tener un diagnóstico un poco más certero en cuanto a lo que son las subpoblaciones linfocitarias, ¿no? La prueba de estallido respiratorio sobre todo se hace para establecer algunas características, algunos defectos de los fagocitos. Eso no se hace en este hospital, es una prueba, digamos, un poco más costosa. La evaluación de la actividad hemolítica del complemento, bueno, también podría hacerse. Estudio el cariotipo y pruebas de sensibilidad retardada. Bueno, en este hospital se hace el cariotipo por la unidad de genética, ¿no? La expresión de BTK, secuenciamiento. Para estas pruebas especiales, se ha logrado un convenio con laboratorios Estados Unidos en donde sí se puede hacer las pruebas genéticas de forma gratuita, ¿ya? Pero con pacientes con alta sospecha. Es decir, tiene que pasar cierto tamizaje, ¿no? Tenemos que ver su citometría de flujo, tenemos que ver sus hemogramas, sus inmunoglobulinas, algunos otros análisis propios ya de la especialidad, pero sí, en este momento sí se puede. Es más, tenemos pacientes ya diagnosticados genéticamente. Muy bien. Los grandes grupos, solamente para mencionarlos, según la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, son estos, ¿no? El número 1 son las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. El número 2, las inmunodeficiencias bien conocidas o relacionadas con algún tipo de síndrome. El número 3, la deficiencia predominantemente de anticuerpos. El número 4, enfermedades de disregulación inmune, ahí están los síndromes linfoproliferativos.
La número 5 son defectos congénitos en el número o función de los fagocitos. 6, defectos de la inmunidad intrínseca e innata. La 7, trastornos autoinflamatorios. La 8, deficiencia de complemento. Y la última, las fenocopias. Solamente para saber. Dentro de lo que es ya el tema de las estadísticas, el tema del reporte, el Perú hasta el 2015, ¿ya?, tenía 4 centros que registraban eso. Este año, perdón, esos eran los centros que registraban o que reportaban. Este año ya, en el 2019, se ha sumado el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y ya no son 4, ahora ya son 5. ¿No? Son 5 centros en el Perú que están reportando. Según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, la mayoría de inmunodeficiencias que se reportan son las que se ven relacionadas con los anticuerpos. Es por eso que pidiendo las inmunoglobulinas, nosotros ya podemos tener un screening de la mitad de la población de los pacientes con inmunodeficiencia primaria, ¿no? Esto es lo que sucede en Latinoamérica. 52% también con deficiencias predominantemente de anticuerpos. Bueno, y las demás ya son las un poco más rebuscaditas. Vamos a ver. Esta es una estadística de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias hasta agosto de este año, en donde el Perú tiene 209 pacientes ya reportados, ¿no? Sin embargo, el 2016, para hacer un comparativo, tenía 104 pacientes. O sea, se está diagnosticando cada vez más y más, como ya habíamos dicho. ¿Y son frecuentes las inmunodeficiencias primarias? ¿Qué opinan? 1 en 100.000, 1 en 1.000.000. ¿Qué dicen? 1 en 10.000, 1 en 1.000. Vamos a ver, vamos a ver. Las inmunodeficiencias primarias, o la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias, hasta el 2017, mencionaban la bibliografía que era 1 en 2.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos, ¿no? La distribución y prevalencia siempre va a variar de acuerdo al grupo humano, ¿no? Y sobre todo por el acceso a los recursos diagnósticos. Tengan en cuenta eso, o sea, no por el hecho de no detectarlo significa que no existe, ¿no? En nuestro Perú, ¿ya?, 1 de cada 10.000 personas tiene una inmunodeficiencia primaria. Si el Perú tiene 30 millones de habitantes, haciendo los cálculos que se hacen, 3.000 peruanos estarían padeciendo de estas enfermedades. ¿Cuánto vamos? 204. ¿Cuánto nos falta? Nos falta un montón. Entonces, a agudizar los sentidos, a ver cada vez más allá de lo evidente, ¿no? Y a sospechar un poco más acerca de este tipo de casos. Chile, este año, en julio del 2019, sacó esta bibliografía: tratamiento con inmunoglobulina G con inmunodeficiencias primarias. Vimos que la prevalencia hasta el 2017 era 1 en 2.000 a 1 en 10.000, ¿sí o no? Ya. ¿Qué dicen los chilenos? En los últimos años, producto de los avances en la tecnología de secuenciación genética, las inmunodeficiencias han experimentado un crecimiento explosivo y se estima que hoy en día afectan aproximadamente del 1 al 2% de la población. O sea, de 30 millones de peruanos, más o menos, ¿cuánto? ¿3.000? No más, 30.000. Entonces eso nos deja recontra cortísimo, ¿no? Entonces, esto es el documento más reciente que tenemos, y más o menos de 300.000 a 600.000 inmunodeficiencias primarias que nosotros estamos pasando así, se están pasando por nuestra cara, ¿ya? Bien, los paradigmas de las inmunodeficiencias primarias. Bueno, sí, hay antiguos conceptos y conceptos nuevos. Antes se pensaba que eran raras, hoy en día se piensa que ya son más comunes. La edad de presentación era en la infancia, antiguo. Puede presentarse a cualquier edad. Hay inmunodeficiencias primarias que tienen su pico, ¿no? A los 5 años y a los 20 años, por ejemplo. Inmunodeficiencia como un variable. Se presenta con autoinmunidad, se presenta con infecciones a repetición, se presenta con trastornos gastrointestinales, problemas a la piel. Eso en primero. Ocurrencia, ¿no? Familiar. Bueno, se decía, no, señora, su papá, su mamá tiene... No, nada. Allá, vaya nomás. No, ahora es esporádica porque existen las mutaciones de nodo. Entonces hay que tener bastante cuidado. El modo de presentación, las infecciones oportunistas. Bueno, sí, pues antes se pensaba que era una infección por un germen X,
que no tenía ningún tipo de importancia, pero ahora no, pues. Ahora sí podemos ver infecciones, múltiples infecciones relacionadas a autoinmunidad. Causa genética. Antes se pensaba que era monogénica. Un solo gen lo causaba. No puede haber otro o varios genes que causan una inmunodeficiencia primaria. Falso. Ahora se piensa que hay hasta 2, hasta 3 genes relacionados con las inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Y ya este tema ha cambiado. El tipo de la herencia antes se pensaba que era ligada al X, o sea, los varoncitos la padecían. No, ahora también es autosómica dominante o de novo. O sea, también las damas tienen cierto tipo de predisposición a esto. La penetrancia completa, esto básicamente son términos genéticos, ¿no? ¿Qué tanto la mutación en sí puede manifestarse clínicamente, penetrancia incompleta? Y el pronóstico, antes se diagnosticaba una inmunodeficiencia primaria y ya le estaban poniendo su crucecita al niño. No, ahora no. Ahora hay diferentes tipos de tratamientos, se puede sobrellevar estas enfermedades, y también hay trasplante de médula ósea, ¿no? Con eso ya estamos solucionando algunos temas. Como hablamos hace un momento, los Wiskott-Aldrich, todos los Wiskott-Aldrich que se han trasplantado acá van muy bien, ¿no? Casos clínicos, ya para terminar, ¿no? Tenemos un varón de 3 años con osteomelitis de la calota, acá. Tenía la cabecita infectada, ¿no? Natural y procedente de Iquitos, tiempo de enfermedad 1 año de enfermedad. Bien difícil, ¿no? Tumor facial, retrocular, o sea, había avanzado tanto la infección que ya estaba en el ojito, con extensión a calota, cultivo de lesión positivo en Mycobacterium tuberculosis. Osteomelitis por Mycobacterium tuberculosis, ¿les parece conocido? No, pues no. ¿Dónde ataca el Mycobacterium? Al pulmón, ganglios, qué sé yo, pero osteomelitis es un poco raro. Lesiones en piel, ¿no? Psoriasis pustulosa, brotes intermitentes, multifarmacia. Se hizo estudio gracias a la colaboración internacional. Eso también es importante. Estamos en una etapa de globalización. Escriban, comuníquense, contáctense, no se queden así con la duda, ¿ya? Y estas son las imágenes, el tumor retrofacial, ¿no? En 1T2, la calota que estaba completamente desgastada. Felizmente, miren, el cerebrito está intacto. El diagnóstico fue una inmunodeficiencia primaria, una susceptibilidad mendeliana a micobacterias, ¿no? Con algo un poco raro, ¿no? Mutación en el receptor tipo 1 del interferón gamma. ¿Para qué sirve el interferón gamma? Para activar a los fagocitos, para activar a los monocitos. ¿Para qué? Para que fagociten o comience la lisis intracelular de aquellos patógenos fagocitados. Entonces, si el paciente no tenía esto, no funcionaban bien sus fagocitos. Y la primera línea o la segunda línea de defensa frente a las micobacterias tuberculosas o a las bacterias intracelulares, llámese Salmonella, Haemophilus, qué sé yo, son los monocitos. Entonces, ese tipo de inmunidad estaba alterada, fallada. Se fue a Estados Unidos, más o menos así. Y ahora está así. ¿Qué está recibiendo? Si tenía una falla en el receptor de interferón gamma, felizmente era parcial. Ahora está recibiendo interferón gamma y ahora está así. ¿Ya? Se fue a los Estados Unidos, está recibiendo tratamiento allá, probablemente lo trasplanten también allá, pero bueno, pues sí se puede hacer, ¿no? Sí hay mejoría, ¿no? Lucianito. Bueno, este es un niñito aparentemente sano, ¿no? Está tranquilo, juega, está con su polo de deporte, normal. Él es de Amazonas, antecedente de neumonías a repetición, que siempre iban creciendo, ¿no? Desde los 3 años. 2 a 3 neumonías por año, necesidad de antibiótico endovenoso para resolver el caso. O sea, algunas, no digo que todas, ¿no? Pero algunas infecciones se pueden resolver con antibióticos por vía oral. Sin embargo, este niñito siempre necesitaba hospitalización. Se hizo, pues, las inmunoglobulinas y se detectó lo más común. Tenía la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A bajas. Se hizo la famosa citometría de flujo y los linfocitos B, el famoso marcador CD19, tenía 0% de linfocitos. No tenía linfocitos B. No. Entonces, tratamiento, inmunoglobulinas de por vida, cada 28 días. Se fue a Amazonas, se perdió.
Llamamos a Chachapoyas, no contestaban. Seguíamos llamando, Telesalud, nada. Hace una semana me llaman y me dicen que el niñito otra vez está enfermo. Está en el hospital del Instituto Nacional de Breña en este momento. Pero bueno, ese también es un tema con el cual nosotros también tenemos que lidiar, ¿no? La idiosincrasia del paciente, ¿no? Nosotros podemos hacer miles de cosas, pero si al paciente, al papá, a la mamá, no se le da la gana de llevarlo al hospital, el paciente no va a mejorar. Entonces el diagnóstico es una gamaglobulinemia de Bruton con una mutación en el gen BTK. Muy bien, este es un varoncito de 10 meses con eczema corporal total. Venía de Loreto, tenía el síndrome de Dandy-Walker con derivación ventriculoperitoneal, tenía un encefalocele por aquí más o menos, desnutrido crónico, ¿no? Pesaba pues 5 kilos y tenía como 10 meses, ¿no? Tenía la piel así completamente eczematosa, eritematosa. Tenía la IgE en 22.760, donde lo normal es hasta 50, ¿no? Entonces, nada, se le hizo una evaluación y bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de escalas. Se le hizo la escala de Green-Bacher, en donde 40 ya era diagnóstico definitivo, de 20 a 40 era diagnóstico muy probable, y él tenía una escala de Green-Bacher de 37, o sea, muy probablemente era un síndrome de hiper-IgE. Se complicó, tenía hipoalbuminemia, desnutrición crónica, tenía infección. El pacientito ya no está con nosotros, ¿no? Nosotros sospechamos de inmunodeficiencia primaria, probablemente un hiper-IgE versus una inmunodeficiencia combinada severa, otros, ¿no? Pero sí, más o menos por las características clínicas, parecía un síndrome de hiper-IgE, pero bueno, se nos fue, ¿no? Un varoncito de 5 años con abscesos recurrentes en piel. Este paciente vino por consultorio de pediatría. Antecedente de abscesos dérmicos y tenía una úlcera en la oreja izquierda que al cicatrizar obstruía el conducto, tenía obstruido el conducto auditivo por una herida previa. O sea, hacía tanta cicatriz, hasta cierto punto queloide, que había obturado el conducto auditivo, ¿no? Cierra el conducto auditivo, no cultivo de las lesiones, o sea, nunca se cultivó, no se sabe qué germen era, ¿ya? Se solicitó batería de análisis, test de dihidrorodamina con una sospecha de una alteración en los fagocitos. Se hospitalizaría para cirugía reconstructiva y reevaluación. El paciente se me perdió, se fue. En ese tiempo estábamos comenzando, yo no tenía consultorio, ahora sí les cuento que sí tengo consultorio los lunes por la tarde. ¿Ya? Se me perdió, se fue. Se me perdió mi agenda, pasó un montón de cosas. Y bueno, es lamentable porque yo no sé qué es este paciente. O sea, básicamente la preocupación por el paciente. Porque con esto, ¿no? Ya probablemente, ¿no? Sospecha de una falla en los fagocitos, ¿no? Una enfermedad granulomatosa crónica es una deficiencia en la adhesión leucocitaria, ¿no? Entonces, bueno, como seres humanos tenemos problemas. Por último, una mujercita de 8 años de edad con antecedente de epilepsia, una neumonía y un compromiso del sistema nervioso central devastador, ¿no? Ella era natural de procedente de San Martín, tenía epilepsia desde los 4 años. Algo que llamó la atención y que más o menos nosotros vimos, que tenía una neumonía por neumococo con vacunas completas, o sea, ya había sido vacunada contra el neumococo. Entonces ahí también, ¿no? Si hay un paciente que ya ha sido vacunado contra un germen y le vuelve a dar el mismo germen por el cual ha recibido la vacuna, entonces nosotros tenemos que sospechar en que algo está pasando, algo está sucediendo con esa inmunidad. Sus linfocitos no están respondiendo adecuadamente con la potencia que debería ser. Entonces, salió de la hospitalización, se fue tranquilita, pero regresó al mes o a los 2 meses. Inició con una paresia de miembro superior izquierdo, posteriormente a una hemiplegia, posteriormente a una cuadriplegia, con 2 semanas de evolución. Completamente rápido, rapidísimo. Recibió 3 pulsos de metilprednisolona, 2 veces recibió inmunoglobulinas, recibió plasmaféresis, recibió rituximab, recibió todo, ¿no? Estaba en UCI, estaba en ventilación mecánica, tenía un pronóstico reservado. Bueno, y ya también nos ha abandonado.
Esta es su resonancia magnética de junio, antes de la hospitalización por neumonía. Como ella sufría de epilepsia, bueno, pues le tomaron una resonancia de control. Un poquito por acá, ¿no? Una zona blanca. Por aquí, bueno, no soy especialista, pero más o menos se puede ver por aquí algo. Esta es la resonancia de agosto. Ella se hospitalizó el 30 de julio. Miren esto. Tomado completamente. Cabe. Vamos a ver ya, comparativo. Por acá, por acá, por acá. De junio a agosto. O sea, una evolución súper rápida. Bueno, y esto ya fue durante la hospitalización. Se le dio las inmunoglobulinas, se le dio los pulsos de metilprednisolona, ya había cierta necrosis en estas zonas. Sin embargo, a pesar del tratamiento, se le encendió otro foco. ¿No? Septiembre. El 27 de septiembre. Más grande. La niñita no soportó. Se fue. Entonces ella, ahorita ya no está con nosotros, se hizo el diagnóstico genético, ¿no? Era una inmunodeficiencia con un variable con una mutación en el gen NF-kappa-beta2. El gen NF-kappa-beta2 está en la mayoría de nuestras células, regula funciones mitocondriales, regula funciones de tipo inmune, regula funciones de crecimiento, regula funciones de apoptosis, regula muchas funciones del gen NF-kappa-beta2, ¿no? Y bueno, el diagnóstico neurológico es una enfermedad de Marburg, probable. ¿Por qué Marburg? Porque es una esclerosis múltiple demasiado agresiva, ¿no? Entonces, bueno, ella ya no está con nosotros, y nada, o sea, hay que tener bastante cuidado. Entonces, a raíz de la diapositiva previa, ¿no? La niña de 8 años con neumonía por neumococo, el niñito con neumonías de repetición. Ahora ya tienen diagnóstico de una deficiencia con variable, gamma-globulinemia, mutación en el receptor tipo 1, fallecido probable síndrome de Hippel-IgE, una falla en el probable por fagocitos. Tenemos más pacientes, hay bastantes pacientes con neutropenia, hay pacientes en estudio con equimosis, petequias y todo lo demás. Esos solamente son casos representativos. Bueno, ya para terminar, las conclusiones. Considerar el IDPS en el diagnóstico es la clave para su detección, ¿sí? Entonces, considérenlo. ¿Ya? Pídanle su hemograma, sus inmunoglobulinas, para comenzar. Las inmunodeficiencias combinadas severas son una emergencia, por supuesto. A veces se reían. Emergencia inmunológica, decían. Claro, pues sí existe, ¿no? Las SCID. O sea, ¿por qué? Porque están sin linfocitos B y sin linfocitos T. Tenemos que actuar pronto, ¿para qué? Para aislarlo a ese pacientito. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ahí sí, en las SCID, los antecedentes, ¿no? Una señora que tenía su cuarto hijo, que sus 2 hijos varones habían fallecido a los 8 a los 9 meses, uno por diarrea, otro por neumonía. La única viva era la hija viva, era la mujercita que ya tenía como 8 años en ese tiempo, y estaba gestando y el producto era varón. ¿Qué se hace? Se encendieron todas las alarmas. ¿Sabe qué, señora? Usted va a dar a luz. Al día de dar a luz, le vamos a sacar análisis al niñito. Todo neonatología ya estaba avisada. Se actuó en conjunto gineco, se actuó en conjunto neonato, se actuó en conjunto inmuno, se actuó en conjunto hemato, se actuó en conjunto patología, se actuó en conjunto multidisciplinario. Entonces el niñito nació, se le hizo la citometría de flujo. Conclusión, linfocitos T 0, linfocitos B 0, linfocitos NK 1%. Ese niñito tenía la emergencia inmunológica, la famosa SCID. Y ese niñito es el que se ha ido a Estados Unidos, a St. Jude, y ha recibido la famosa terapia génica. Y es uno de los pocos que también pues, ya salió en una revista y todo lo demás. Es interesante, un caso de revaliente. Casi siempre las inmunodeficiencias primarias se presentan con una o más de los 8 patrones de presentaciones clínicas, ¿no? Vimos los patrones de presentación clínica, ¿no? Infecciones biógenas, falla de peso, diarrea frecuente y todo lo demás. El reconocimiento temprano de las inmunodeficiencias de anticuerpos previene daños futuros en el órgano blanco. Eso sí, como las inmunodeficiencias primarias por anticuerpos representan más del 50%, bueno, vayamos a eso siempre.
Se deben usar los valores de referencia por edades para evitar errores en la interpretación de estudios inmunológicos. Al respecto, acá les he traído una... ¿ya? A los que no tienen, ¿no? Porque hay algunas personas que ya tienen, ya, bueno, a los que lo han perdido igual, ahí está, ¿ya? Siempre, como estamos en un hospital especializado, ¿no? Bueno, tengamos las tablas, ¿no? De 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 2 años y así, ¿ya? O sea, está bien detallado. Muy bien, hasta aquí con la exposición. ¿Alguna pregunta?